Curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esta curva explica lo que es la saturación de la hemoglobina por parte del oxígeno y la cantidad de oxígeno que ésta libera en el flujo sanguíneo. Entonces vamos a ver que cuando la presión de oxígeno se encuentra en su máximo punto, esta va a estar saturada casi al 100% o al 100%, que mencionaba anteriormente que era 20 mililitros de oxígeno. En este punto la hemoglobina está saturada casi que al 100% y podemos ver que este disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque recordemos que de cada 100 mililitros de sangre se transportan estos 20 mililitros de oxígeno y solamente la cantidad de 5 mililitros de oxígeno son las que disponen a nuestros tejidos. Entonces, resulta y pasa que vamos a encontrar que del 20 redujo a 15, 14.5 por así decirlo, y del 100% redujo alrededor del 75%. Entonces, en este momento, la sangre reducida que vuelve hacia los tejidos va a tener una saturación por parte de la hemoglobina del 75% y ya han sido repartidos los 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Hemoglobina como amortiguador tisular. La hemoglobina tiene una característica especial y es que regula la presión, la PO2, la presión parcial del oxígeno en los tejidos. Y esto lo hace mediante la saturación de ella. Entre menos saturada se encuentre, esto quiere decir que la PO2 en la sangre va a estar disminuida. Y entre más saturación tenga, la PO2 va a estar aumentada, va a haber más oxígeno en sangre. Y además en la variación atmosférica. ¿Cómo así en la variación atmosférica? Cuando nos desplazamos, cuando viajamos a lugares de que el aire atmosférico pues es reducido debido a las altas alturas, pues que estamos en alturas tenaces donde el oxígeno es escaso, la hemoglobina tiene la capacidad de que si se satura hasta el 85% solamente, o sí, hasta el 85%, todos esos milímetros de mercurio que disminuyeron respecto a su saturación van a disminuir en la liberación. Es decir, si antes la liberación de este tenía que ser en 40 milímetros de mercurio y la hemoglobina no se saturó completamente, podemos decir que va a bajar este valor. Es decir, si la hemoglobina le faltaron 5 milímetros de mercurio para su saturación completa, estos 40 milímetros de mercurio también van a disminuir hasta 35. ¿Esto para qué? Para regular estas presiones. Básicamente ese es el efecto de amortiguador tisular que tiene la hemoglobina. Factores que desplazan la curva de la hemoglobina. Bueno, estos factores pueden desplazarla hacia la derecha o pueden desplazarla hacia la izquierda. Los factores que la desplazan a la derecha básicamente se enmarcan por esto: la reducción del pH, es decir, más concentración de hidrógeno, más concentración de dióxido de carbono y más concentración de 2,3 bifosfoglicerato. El 2,3 bifosfoglicerato es muy importante en las condiciones de hipoxia. Este ayuda a las presiones del oxígeno para que el poco oxígeno que quede en nuestra sangre siga difundiendo hacia las células para que éstas pues sigan haciendo su función. Y por mencionar, a la izquierda, el desplazamiento de este a la izquierda, vamos a tener que va a ser obviamente los efectos adversos, una disminución en la concentración de oxígeno, un aumento en el pH, que vemos que va a aumentar desde 7.4 hasta 7.6, va a volverse ligeramente más alcalino, una disminución en la concentración del dióxido de carbono, puede ser debido a una ventilación excesiva, que veremos posteriormente cómo el dióxido de carbono tiene esta capacidad de regular nuestro centro respiratorio, y también una disminución en el BPG, el 2,3 bifosfoglicerato. El efecto Bohr: aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Bien,
Cuando el dióxido de carbono difunde hacia nuestra sangre, esto quiere decir que, cuando aumenta la liberación de oxígeno, hay un efecto contrario también, y es que se está eliminando el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno. Recordemos anteriormente, para que se elimine este dióxido de carbono, pues obviamente tiene que haber ventilación, y entre más haya ventilación, más oxígeno entra a nuestro cuerpo, y pues mayor es la cantidad de las presiones de este aumentan, mientras que las del dióxido de carbono y las del hidrógeno van a ir disminuyendo. Uso metabólico del oxígeno. Efecto de la PO2 intracelular en el metabolismo del oxígeno. El efecto de la PO2 intracelular en el metabolismo del oxígeno no resulta tan importante como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque básicamente, aunque la célula se encuentre en un estado crítico, donde la presión parcial del oxígeno no supere 1 milímetro de mercurio, esta todavía tiene la capacidad de trabajar con este oxígeno reducido. Pero si tenemos poco ADP, no vamos a formar las cantidades de ATP necesarias para realizar la función. Entonces, no es tan importante la cantidad o la presión parcial del oxígeno, tanto como las concentraciones de ADP para la formación de energía a partir de esto. Otra de las barreras es el efecto de la distancia de difusión desde el capilar a la célula. Parece mentira, pero las células se encuentran escasamente a 50 micrómetros de distancia de lo que es los capilares, pero hay unos donde están mucho más distanciados y la presión parcial dentro de la célula tiene que disminuir tanto, muy bajo, para que el oxígeno que viene en nuestro flujo sanguíneo difunda hasta ellos. Y esto lo hace la célula, pues, con el fin de obtener nuevo oxígeno. Y el efecto del flujo sanguíneo, pues obviamente si tenemos bajo flujo sanguíneo, el metabolismo de oxígeno va a disminuir porque no vamos a tener las cantidades de oxígeno y también vamos a tener una acumulación en lo que es el dióxido de carbono. Transportes del dióxido de carbono. El dióxido de carbono se puede transportar de una forma. Estas formas son disuelto en sangre. Disuelto en sangre vamos a encontrar que de los 4 mililitros de dióxido de carbono que se transportan, solamente el 7% va a estar disuelto en sangre. El otro 23% se va a encontrar unido con la hemoglobina en forma de carbinohemoglobina, y el otro 70% va a estar mezclado va a transportarse en lo que es la forma del ion bicarbonato. Aquí tenemos una representación muy sencilla de cómo sucede. La célula, después de haber utilizado el oxígeno, va a liberar este dióxido de carbono como producto de esto. Vemos esta flecha nos indica que el dióxido de carbono va hacia la sangre, va hacia el plasma, o sea, va a circular libre, y la otra flecha que entra al eritrocito. Aquí se coordina con la hemoglobina, formando carbinohemoglobina, que encontramos acá arriba, y por medio de la anhidrasa carbónica vamos a encontrar que este dióxido de carbono es capaz de combinarse con el agua que existe dentro del eritrocito para formar ¿qué? Ácido carbónico. Pero este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y va a generarnos hidrógeno. Este hidrógeno, adelantando sobre la función regulador ácido-base de la hemoglobina, vamos a tener que se va a unir con la hemoglobina. O sea, la hemoglobina va a tener la capacidad de amortiguar este sistema. Y gracias a una bomba de cloruro bicarbonato que encontramos aquí, entra cloruro del exterior y sale el bicarbonato a ser transportado hacia los alvéolos para después su disociación y se libere el dióxido de carbono. Curva de disociación dióxido de carbono. Básicamente esta lo que nos explica es la presión del gas del dióxido de carbono y los volúmenes de esta en la sangre. Recordemos que hay un intervalo fisiológico normal entre la
presión del dióxido de carbono. Recordemos aquella imagen del capilar donde se decía que en un extremo el dióxido de carbono tiene una concentración de 40 milímetros de mercurio y en el otro tenía 45 milímetros de mercurio. Todos estos dos estados están normales, por eso encontramos este efecto fisiológico, este intervalo fisiológico normal. Tenemos que recordar que de cada 100 mililitros de sangre, aunque haya mucha más cantidad de dióxido de carbono, solamente 4 mililitros de dióxido de carbono van a difundir y a ser eliminados por medio de la expiración. Efectos Aldana. Este efecto dice que cuando el oxígeno se une con la hemoglobina, se libera dióxido de carbono. Pues ¿por qué? Cuando el oxígeno se une con la hemoglobina, este se vuelve un medio muy ácido para el dióxido de carbono. Como ya sabemos, si están unidos en forma de carbinohemoglobina, este se va a disociar de esta porque el medio en el que estaba era muy ácido y este se va a ir hacia los alveolos y a ser eliminado posteriormente por la respiración. Además, también vamos a tener que, recordemos que la hemoglobina también elimina el exceso de hidrógeno. Este hidrógeno se puede unir con el bicarbonato, una forma de transporte de dióxido de carbono, formando ácido carbónico, para después disociarse en lo que es agua y dióxido de carbono. Dióxido de carbono se va a eliminar. Aquí encontramos las presiones del dióxido de carbono respecto a las presiones del oxígeno. Encontramos que a una presión de 100 mililitros de milímetros de mercurio, la presión parcial del dióxido de carbono está en 40. Pero cuando la presión parcial del oxígeno disminuye, es decir, ya se ha hecho un intercambio gaseoso, esta aumenta hasta este punto A que tenemos aquí, que vemos aquí, 45 milímetros de mercurio. Este es el intervalo fisiológico del que hablaba anteriormente. Continuemos.